Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como siempre, ahora vamos a hacer un nuevo programa, aunque en esta vez vamos a hacerlo un poquito distinto, ya que Albert no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, tenemos a Oscar, que es un grandísimo inversor y una grandísima persona, ya lo vais a ver, y que nos va a hablar un poquillo de Meta. Antes que nada, me gustaría añadir un par de cosas. Es un must seguir el trabajo de Oscar, lo podéis hacer a través de su cuenta de Twitter, a través de su Substack, a través de su canal de YouTube. Ya vamos a dejar todos los enlaces en la descripción para que podáis darle clic y seguir su trabajo. Y también anunciar que Oscar mismo va a estar este domingo presentando los resultados de Meta y hablando sobre Alphabet también en el canal de Momentum Financial, con lo cual, si os gusta lo que estáis viendo aquí, no dudéis este domingo de seguir viendo y escuchando a Oscar en el canal de los buenos de Momentum. Y nada, solo hacer esta pequeña introducción y Oscar, bienvenido, de verdad que es un auténtico lujo, un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias por la presentación y encantado yo también de estar por aquí. Y pues vamos a empezar, ¿no? Hablaremos de los resultados de Meta Platforms y hablaremos también de las perspectivas a futuro. Pero antes de nada, quiero iniciar un pequeño debate, a ver qué opinas tú también, sobre los cambios fundamentales en la inversión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el gráfico a 5 años de Meta Platforms y, como veis, en general, antes de 2022, teníamos una empresa que sí, que tenía sus dips, tenía sus bajadas, de hecho, bajadas pronunciadas, pero nada tan serio como lo que hemos visto después de 2022, ¿vale? Entonces, yo cuando compré Meta Platforms por primera vez, es donde veis ahí que pone PER 19,5, beneficios por acción 14, y teníamos una empresa que se llamaba Facebook, de hecho, y es una empresa que era un negocio asset light, y es una empresa que dedicaba todo el free cash flow a recomprar acciones, ¿vale? Entonces teníamos una empresa que estaba creciendo mucho. De todas las FANG era la más barata con diferencia, con bastante diferencia, cuando yo la compré. Y de repente pegó ese subidón que veis un poco más tarde, antes del primer cambio fundamental, ¿vale? Entonces, cuando Meta pegó ese subidón, tampoco es que estuviera mucho más cara, porque realmente las ventas estaban subiendo mucho. O sea, relativamente, respecto a las otras FANG, cuando estaba a 300 y pico, en mi opinión, no era ninguna locura su valoración. Entonces llegamos a lo que es el primer cambio fundamental que yo opino que hubo en este negocio, y fue en el momento donde Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre, pero eso no era solamente un cambio de nombre, eso venía con una letra pequeña que era el guidance de un aumento de costes enorme. Entonces, junto al cambio de nombre de Meta Platforms, descubrimos que pues, iba a haber un nuevo segmento que era Facebook Reality Labs, que iba a implicar un CAPEX enorme, mucho mayor de lo anterior, y no solo por Reality Labs, sino por muchas otras inversiones en inteligencia artificial, etcétera. Y teníamos un nuevo negocio dentro de este negocio con pérdidas que iban creciendo, ¿vale? Entonces, el tema aquí, que yo no lo supe ver a tiempo, es que hubo un cambio fundamental enorme, porque la empresa te dijo, vale, ahora lo que vamos a hacer es aumentar las ventas, aumentar los costes muchísimo, digamos, me lo invento, un 50%, ¿vale? Entonces, si tú proyectabas qué iba a pasar si no crecían las ventas y aumentaban los costes, lo que pasa es que los beneficios se iban a ir al garete. Y eso es lo que terminó pasando. Y por eso pongo adiós margen de seguridad. Entonces el debate es, cuando tú tienes una acción y te cambia la tesis de inversión, pues yo opino que hay que saber vender. Entonces a 300 y pico yo creo que era una muy buena opción para vender, y yo no lo supe ver hasta que bajó a 160 o así, que vendí una gran parte, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la bajada. Claro, empieza la bajada y empiezan a salir resultados. Y fíjate que un poco más allá tengo una flecha que pone beneficio neto menos 41%. Eso lo podías saber cuando valía 300, porque ya dieron el guidance. Entonces, tú podías saber que ese beneficio neto caería, pero claro, a medida que
empezaron a haber resultados cada vez peores, pues cada vez caía más y caía más la acción. Al principio una caída pronunciadísima, que si tú mirabas al pasado decías, hostia, pero si está súper barata, pero lo que tenías que hacer era mirar al futuro, ¿no? Entonces yo ahí aprendí bastante, la verdad. Y el net income de repente empezó a caer y caer y las ventas se estancaron o incluso cayeron un poco, ¿vale? Entonces ahí empieza el pánico enorme y es cuando pues, se empieza a cuestionar la integridad del modelo de negocio, cuando se empieza a hablar de que Facebook está muerto, de que TikTok se lo va a comer, cuando están habiendo todos estos cambios transformativos como Reels para luchar contra TikTok, cuando se habla de que, bueno, primero cuando se anunció lo del metaverso, el metaverso iba a ser la hostia y ahora se hablaba de que era quemar dinero y de hecho contablemente lo es por ahora. Entonces la acción siguió bajando y bajando y bajando hasta llegar a lo que yo llamo el cambio fundamental número 2, que ahí es donde yo volví a aumentar mi posición. O sea, yo tenía la primera compra a 270 o 250, no me acuerdo. Vendí la mitad luego a 160, que igual debería haberlo vendido todo. Y luego volví a comprar, por suerte, a 93, ¿vale? ¿Y por qué esto es un cambio fundamental? Porque pasó todo lo contrario y esto es lo que hemos visto en estos resultados. De repente pasaban de anunciar aumentos de costes a reducciones de costes, ¿vale? Y eso iba a hacer todo lo contrario, iba a hacer que el beneficio neto se recuperase un poco. Y por eso la acción estaba sobrevendida y de repente ha pegado este subidón desde los 90 y poco que se anunció ese día, era noviembre, yo me acuerdo, se anunció y yo compré y desde entonces ha pegado todo este subidón, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del motivo de la bajada. Entonces, tú cuando inviertes en una empresa tecnológica, lo primero que esperas es apalancamiento operativo. Es decir, yo cuando invierto en una tecnológica lo que quiero es que haya, imagínate, vamos a hacerle el ejemplo con una empresa pequeña. Yo tengo unos costes de crear una app, por ejemplo, que pues tengo que contratar a 10 programadores, 2 personas de ventas, etcétera. Pero luego, a medida que van subiendo las ventas, yo no tengo que contratar a más programadores de forma incremental. O sea, por ejemplo, me pueden subir las ventas un 50% y yo puedo aumentar un 25% mi plantilla, ¿vale? Entonces, eso implica que el margen de beneficio crece mucho más rápido que las ventas. Pero aquí hemos tenido todo lo contrario. Si os fijáis, las líneas que he dibujado, las ventas desde el último trimestre de 2020 están prácticamente planas, que es la línea negra, revenues, mientras que los gastos no han parado de subir y subir y subir. Y es por eso que el margen de beneficio pues, se ha ido al garete. Y ahora sí que es verdad que este es el último trimestre donde estos gastos son tan elevados, pero lo que queremos ver ahora que van a controlar los costes es que vuelvan a subir las ventas, ¿vale? Entonces, yo creo que es súper importante el control de costes porque la gente hablaba, yo me acuerdo hace tiempo, que mucha gente hablaba de que sí, que Meta es un negocio súper innovador, las tecnológicas no tienen por qué centrarse en los costes, pero aunque sean todo eso, el control de costes es muy importante. De hecho, hay estudios. Yo el otro día me estaba releyendo el libro de The Outsiders, que es un libro que habla de los CEOs que tuvieron mejores retornos para sus acciones y todos tenían un foco enorme en el control de costes, ¿vale? Entonces yo pienso que además en un escenario de desaceleración, como vemos aquí, estos son los últimos trimestres, las ventas de Snapchat, que lo he puesto ahí, no sé ni por qué, Meta y Google, pues cada vez crecen menos y de hecho Meta bajan las ventas y claro, estaba subiendo los costes, por lo tanto era un desastre, ¿vale? Entonces, todas estas empresas tecnológicas han anunciado despidos, ¿vale? Y aquí tenemos los números para verlo en perspectiva, porque se ha hablado mucho de que han anunciado despidos y que han despedido a muchísima gente, pero no es verdad que hayan despedido a tanta gente. Si vemos Google, en el año 2019 tenían 118 millones de trabajadores. No, perdona, 118.000. Uy, espera, aquí me estoy liando. Son en miles, son en miles. Esos son en miles. Vale, vale. 118. O sea, son 118
Los números son en miles, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí, 118.000. 118.000, ¿no? 118 millones es imposible. Vale, sí, sí. De 118.000, aún así ha pasado a 156.000. Y eso incluye ya los despidos y han despedido a 12.000 personas, pero aún así el crecimiento es de 37.000, ¿vale? En Amazon, bueno, han duplicado la plantilla y los despidos pues son poquísimos. Y en Microsoft lo mismo, han crecido un montón y hay muy pocos despidos. Donde más había habido un cambio incremental es en Meta. O sea, el crecimiento es de 27.000, pero esto ya incluye los 11.000 despidos. Es decir, que habían crecido a 80 y pico mil personas y luego habían despedido a 11.000. Por lo tanto, es la acción que tuvo más desapalancamiento operativo, en mi opinión, y es la empresa que más se va a beneficiar de controlar los costes, porque es la que más los había destruido de alguna forma, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco las recompras. Las recompras que ha ido haciendo Meta, si vemos este gráfico que lo he sacado de Ticker, pues hasta antes de 2020-2021, la empresa iba aumentando el número de acciones en circulación. Pero desde 2021 ha empezado a recomprar acciones y también es algo por lo que a mí me interesó Facebook en su tiempo, cuando se llamaba Facebook. Pues me interesó mucho porque dices, ostras, este negocio ahora ya puede quitar acciones en circulación y eso va a ayudar a aumentar los beneficios por acción. Pues tenemos que siguen haciendo recompras, ¿vale? Un 5,7% han bajado en el último trimestre las acciones en circulación. Además, han anunciado que han autorizado 40 billones en recompras, de los cuales stock-based compensation son 12 billion, por lo tanto serían 28 billion en recompras, pero como van a reducir un poco el stock-based compensation con los despidos, yo creo que la recompra neta quedará en unos 30 billion, que es un 6% del market cap, más o menos, ¿vale? Entonces, básicamente eso, es una empresa que se está canibalizando y de hecho un 6% en un año no es poca cosa, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que ha bajado un poco el cash, también salió hace tiempo que habían abierto una línea de deuda por si hiciera falta, pero bueno, sí que es verdad que ahora ya ha subido bastante la acción desde los 90 y los efectos de las recompras pues son la mitad, o sea, si la acción se ha doblado, cada dólar gastado en recompras pues te recompra la mitad de acciones. Así que igual ya no son tan rápidas, ¿vale? Entonces, tenemos también Reality Labs, que le he llamado aquí la incineradora de dólares del metaverso, ¿vale? Esto son las oficinas de Meta y la chimenea donde veis que sale fuego, pues es la parte de Reality Labs, ¿vale? Muy ilustrativo. Están ahí quemando dólares. Entonces, vamos a verlo un poco en números. Si os fijáis, a la derecha del todo este gráfico, en el Q4 del 2022, las ventas de Reality Labs, que es todo lo del metaverso, son 727 millones. Y las pérdidas son 4.200 millones. O sea que es una locura. No, o sea, por ahora está en una fase del negocio que es como una startup de las más locas que hay, ¿vale? Entonces, todo esto está financiado, por supuesto, con el operating income de Family of Apps. Entonces, si os fijáis, Family of Apps, el último trimestre, el revenue es 31 billion y el operating income es 10,67 billion, ¿vale? Que de hecho ha bajado, porque si miráis el Q4 del 2021 era 15,6. Entonces, la acción se ha pegado un tortazo y claramente es merecido. Es decir, cuando valía 300 era un negocio bastante distinto. Si os fijáis en Q4 2020, las pérdidas por Reality Labs eran 2 billions, ahora son 4,2. Y es que además, las ventas han bajado. O sea, esto es una locura. Porque si me dijeses, vale, sí, las ventas están subiendo un montón, pero en el Q4 del 2021 eran 877 millones y en el Q4 del 2022 eran 727. Es decir, si hicieran una spin-off de Reality Labs, Meta subiría un montón de la noche a la mañana. Y no va a pasar, ¿eh? No va a pasar porque Zuckerberg tiene ahí el control de las acciones y cree mucho en esto y ha dicho que 2030, yo me acuerdo que lo dijo en una call, que 2030 sería el inicio de los buenos años para el metaverso. Es decir, que él cree que aún quedan 7 años por lo menos
de pérdidas probablemente, ¿vale? Y pérdidas financiadas pues con Family of Apps, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, que luego hablaremos de WhatsApp porque aún no se generan casi ventas y tiene bastante potencial, eso sí. Entonces, si vemos los resultados del Q4, aquí he puesto que no importan mucho estos resultados. ¿Y por qué no importan mucho? Porque incluyen los costes de la estructura del pasado. Es decir, ahora van a empezar a hacer recortes, van a intentar ser más eficientes. De hecho, ya anunciaron esos despidos, pero en este trimestre los despidos se anunciaron a la mitad del trimestre, más o menos. Por lo tanto, todavía están incluidos todos esos costes y costes por despidos, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante son las ventas, que si nos fijamos bajan un 4%, pero esto también es por el impacto de la bajada del euro respecto al dólar, ¿vale? De la subida del dólar. Entonces, es lo que os decía, el desapalancamiento operativo. Ventas, menos 4%, costes y gastos, más 22%. Eso hace que el operating margin baje muchísimo, del 37 al 20, y una bajada de income from operations del 49%. Entonces, eso es pues lo que ha hecho que baje Meta. Pues es, en mi opinión, es un daño autoinfligido. Si nunca hubiesen creado Reality Labs, si nunca hubiesen sobredimensionado la empresa, no habría hecho falta. Pero es lo que es. Lo que también es verdad es que muchísimas de las inversiones que han hecho les han permitido pues luchar contra TikTok, crear el Reels, es decir, adaptar sus apps a las nuevas necesidades del mercado, ¿vale? Eso sí que es verdad. Por lo tanto, han gastado mucho y también están gastando un montón en centros de datos y en otras cosas, pero en mi opinión se pasaron y de hecho Zuckerberg antes de rectificar decía que no, que él iba a seguir así hasta que finalmente tuvo que rectificar y anunciar los despidos. Entonces, vamos al guidance de 2023, ¿vale? Aquí podemos ver que en 2021 las ventas eran 118 billion y en 2022 han bajado a 116,6. Los gastos eran 71 y han subido a 87 y por lo tanto el operating margin ha bajado del 40% al 25%, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos del 2023? Sabemos esto que veis aquí abajo que nos han dado. Nos han dicho total expenses will be in the range of 89 a 95 billion. Por lo tanto, ahí he puesto en naranja a la derecha los gastos que podemos esperar para 2023. ¿Y qué significa eso? Significa que si los gastos van a subir de 88 a 89-95, pues las ventas tendrán que subir para mantener el mismo income from operations de 28,9 billion, tendrán que subir entre 1 y 6 billion, ¿vale? Por lo tanto, tampoco es aquí que hayan recortado muchísimo y se vayan a forrar. Pero sí que es verdad que si os fijáis el guidance anterior era de 94 a 100 billion de gastos, que eso habría hecho que el income from operations bajase todavía mucho más, ¿vale? Entonces, más allá de 2023, si vuelven a crecer las ventas, si consiguen volver a crecer el revenue, entonces podrá volver a subir el income from operations. ¿Y cuál es la clave para volver a crecer las ventas? Pues esto es súper interesante y esto es un dato que nos aporta la empresa que aporta muchísimo valor, ¿vale? Primero, nos da datos sobre precio por anuncio y número de anuncios que se han enseñado en sus plataformas. Entonces, los ingresos son esta ecuación, el número de anuncios multiplicado por el precio por cada anuncio, ¿vale? Entonces, la empresa ya nos ha dicho que para el último trimestre el precio por anuncio ha bajado un 22%, mientras que el número de anuncios ha subido un 23%. Entonces, están bajando los precios por anuncio que funcionan por un sistema de pujas, pero lo están logrando equilibrar aumentando el número de anuncios. Y eso es muy clave, que el número de usuarios en la plataforma ha seguido aumentando, ¿vale? Si fuese verdad lo que dice la gente de que Facebook está muerto, etcétera, no habrían podido aumentar ese número de anuncios. Por lo tanto, es interesante. Luego hay otras cosas como que están empezando a poner anuncios en Reels, etcétera. Pero
imaginaros que los precios por anuncio consiguen devolverlos a donde estaban el año pasado. Entonces los precios por anuncio subirían un 22%. Si los números de anuncios se mantuviesen planos, eso implicaría un aumento de las ventas del 22%, ¿vale? Entonces yo creo que aquí está bastante la clave de qué es lo que va a pasar en el corto plazo con este negocio. Si ahora estamos en un escenario macro complicado, los anunciantes pues demandan un mayor retorno en sus anuncios para gastar más. Entonces, por eso, yo creo que es por eso por lo que ha bajado el precio por anuncio. Pero, pensando más a largo plazo, teóricamente, con la inflación que ha habido, los anunciantes, los productos que venden los están vendiendo cada vez más caros. Y el precio por anuncio les ha bajado. Por lo tanto, realmente a largo plazo debería poder volver a subir el precio por anuncio. Y eso, en mi opinión, sería bastante bueno. Por supuesto, esto es muy simplificado, pero básicamente eso, ¿vale? Eso es una clave importante. Entonces, si pensamos más allá de 2023, pues tenemos que Zuckerberg dijo que el 2023 es el año de la eficiencia y dijo que este es el principio de la eficiencia y no el final de la eficiencia. De hecho, estuvo hablando Zuckerberg de que ya no le gustaba el tema de que hubiera managers de managers. Lo estaba oyendo el otro día. Es decir, que haya personas que están en la empresa que son jefes de personas que son jefes de otras personas. Eso, por supuesto, pues te preguntas qué hace, ¿no? Un manager de un manager. Si al final, entonces, si han construido una estructura tan jerárquica, pues hay muchos sitios por donde recortar, en mi opinión, y hay muchas formas de conseguir más eficiencias y está en sus manos hacerlo. Entonces, si consiguen transformar la empresa en algo más eficiente y consiguen volver a crecer las ventas, que esto no es nada fácil, pues entonces lo que podrán tener es el apalancamiento operativo del que hablábamos, que las ventas, como veis abajo, puedan crecer mucho más que los costes. Lo que pasa es que ya es una empresa muy grande, o sea, cada vez va a ser más difícil crecer las ventas, pero básicamente es eso. Y si a esto le sumamos el efecto de las recompras, pues tendrá un buen futuro. Pero también hay escenarios negativos. Imaginaros que los problemas macroeconómicos aumentan y siguen bajando los presupuestos de los anunciantes. Pues en ese caso tendríamos todavía más problemas, ¿vale? Y luego también hay que decir que hay que tener en cuenta que los beneficios están deprimidos por Reality Labs, que es lo que veíamos antes. Entonces, si algún día se cansan de Reality Labs y cortan esas pérdidas, de repente para la acción será una recuperación importante. Y si algún día Reality Labs funciona y termina siendo positivo o break-even directamente el beneficio, pues eso también sería bastante bueno para la acción, pero por ahora parece muy lejano y complicado. Entonces, este tweet lo vi el otro día y me hizo gracia y me he acordado de él, que dice, pequeño recordatorio que en el 2001 los monos que perdieron todo su dinero en el año 2000 apostando por Poncis, que eran empresas que eran, bueno, estafas Poncis como las que hemos visto en el 2021, de repente rotaron a los generales tecnológicos que eran seguros. Y luego se dieron cuenta de que estos Big Tech, estas grandes tecnológicas, pues los clientes de estas grandes tecnológicas eran los Poncis que luego explotaron. Entonces, gran parte de los presupuestos de Meta y Google eran estas startups que pierden dinero, que aquí le llaman Poncis, pero bueno, son startups que pierden dinero, que tenían dinero de rondas de inversión para meterlo a estos anuncios. Entonces, es normal que si estas empresas están sufriendo muchísimo por la subida de tipos, etcétera, pues es normal que bajen las ventas de Meta y de Google o que se estanquen. De hecho, es sorprendente que tampoco hayan bajado prácticamente, están planas más o menos. Entonces veremos cómo avanza la cosa en 2023. Pero este sería la tesis bajista. Y aquí ya te dejo a ti. Vale, pues a mí me gustaría hacer unos cuantos apuntes antes de entrar un poquito en la valoración de qué es lo que vale Meta y qué es lo que podríamos esperar de cara a un futuro.
Si me permites, y vamos a la Sí, primera sí. diapositiva que habíamos visto, que es el gráfico histórico de Meta. Meta ha sido una empresa en la que no es el primer rodeo que sufre, en el sentido que no, el metaverso, que ahora parece que ha cambiado totalmente la narrativa, no es la primera vez que eso sucede con Meta igual. Y la historia empieza desde mucho, mucho, mucho más antes que todo esto. Yo diría que la primera acción controvertida de Zuckerberg, más o menos, fue la compra de Instagram, que la compró cuando tan solo tenía 2 años de vida y pagó nada más y nada menos que 1.000 millones para comprar Instagram. Y además, Sí, por sí. aquel entonces, Instagram tenía como unos 14 empleados o una cosilla así. Y después ahí fue extremadamente criticado. La otra compra sería tal vez WhatsApp, por la que pagó 16 o 19 billones, 16 si no recuerdo mal, y también, o sea, WhatsApp había estado un poquito más desarrollada, WhatsApp había visto que Instagram había ido como un cohete y no quería repetir lo mismo, pero pagó 16 billones por una app que contaba con 465 millones de usuarios, pero que era una máquina de perder dinero. Y aún así, también fue extremadamente criticado. Y es normal que lo fuera, aún seguimos sin ver WhatsApp monetizado y no ha dado dinero a los accionistas de Meta. Después también tuvimos en 2018, que todos os vais a acordar, el escándalo del Cambridge Analytica, que provocó que las acciones se desplomaran un 40%, y también le sumamos el pánico que había en el mercado por aquel entonces. Y eso provocó, pues bueno, el desplome tan significativo de Meta, para después subir un 190% desde entonces. Ahora tenemos la parte del metaverso, que puede llegarse a convertir en algo en algún día o no. Pero la cosa es que yo creo que en el metaverso se ha hecho algo que es muy negativo, y es que a los accionistas no se les ha explicado realmente qué es. Ha dicho, bueno, sí, esto va a ser la hostia, es el futuro, todos vamos a usar esto. Te pone unos vídeos en el que ves personajes de la Wii literalmente cómo se mueven, y claro, los accionistas ven esto y cómo se queman billones y billones y dicen, pues oye, no con mi dinero. Y es normal que se asusten, pero es que Meta en ningún momento ha presentado un modelo de negocio sólido con el metaverso, simplemente dice, eso va a ser muy grande y ya está. Y ahí hay un problema de comunicación brutal, que yo creo que si lo arreglan y dicen, mira, es que con el metaverso se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, tenemos pensado implementar esto y de esto vamos a generar tanto. Entonces yo creo que los accionistas serían un poco más pacientes si ven que realmente hay un plan ahí, pero es que por el momento no lo hemos visto. Está claro. Eh, Y dime, dime. si me dejas una Sí, sí. puntualización, de todas las cosas, todos los escándalos, el Cambridge Analytica, etcétera, que has dicho antes, la compra de Instagram, de WhatsApp, ninguno hizo que el beneficio neto bajase un 70%, un Sí, 50%. O sea, para mí este es el primer cambio fundamental, no ya en narrativa, yo hablo de que esto era un cambio fundamental en el beneficio neto de la empresa. O sea, para mí esa era la vale. diferencia con los otros. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero quitando también esto del metaverso, tenemos distintas narrativas, pero que van cambiando según sube o baja la acción. Es eso, que el precio genera narrativas. Anteriormente teníamos los problemas legales, que si Facebook es un monopolio van a ir a por vosotros. Seguimos ahí y más o menos tampoco ha pasado nada grave. Es cierto que a veces tienes multas, que a veces tienes comunicados que se va a cambiar esto, que se va a cambiar lo otro, pero el core del negocio sigue más o menos siendo relativamente sólido. Ahora tuvimos el cambio de política de privacidad de Apple, y que eso provocó ya un buen castañazo. Pero la compañía aquí creo que ha reaccionado muy bien, se ha dedicado a invertir en inteligencia artificial, a mejor segmentación de clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que a largo plazo va a ser incluso beneficioso que hayamos visto todo esto. Después tenemos que esa ya la has comentado tú, Oscar, la de Facebook está muerto. La realidad es que ves como Facebook sigue aumentando pese a su tamaño en millones de usuarios todos los trimestres. Bueno, es cierto que algunos están planos, pero no decrecen a nivel significativo, Sí, y sí. la tendencia es alcista. Tenemos la amenaza de TikTok. TikTok parecía que se iba a comer el mundo. Después Zuckerberg dijo, pues bueno, voy a hacer Reels.
Reels, si bien es cierto que al principio no arrancaba, la evolución de Reels está siendo tremendamente buena y la monetización, ahí hay mucho trabajo por hacer. Además, que en cualquier momento te podrían banear TikTok. ¿Cuánto subiría Meta si en Estados Unidos se banea TikTok? Es que no lo quiero saber, pero... Si hubiese sido el año pasado, bastante. Este año que ya le da igual a todo el mundo, igual menos. Oye, no lo veo así, ¿eh? O sea, básicamente si se banea, en el mercado más importante de Meta se está quitando a su principal competidor. Correcto. Snapchat tendría que haber sido también su pedazo de competidor, que teóricamente Es que también... Snapchat, yo tenía la app en su tiempo. Ahora no tengo ni Snapchat, ni Insta, ni nada, pero yo tenía la app y cuando pusieron las Insta Stories me la quité. Dije, todos mis colegas han ido a Instagram. Sí, pero bueno, en Estados Unidos sigue siendo muy, muy, muy popular, ¿eh? Entre los jóvenes, muy popular. Sí. Además, también Evan Spiegel puede tener sus cosas, pero tonto no es. Y en cuanto a realidad virtual y todas esas cosillas, ha hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que no puedes competir contra Zuckerberg, que es puros efectos red. Me refiero que problemas ha tenido siempre. Además, Zuckerberg, en todos los guidance que ha dado, en las transcripts, es un tío que siempre ha sido muy negativo y después ves que la realidad termina siendo otra. Eso que comentabas, que no te diste cuenta hasta que estaba a 160, que iban a haber un desplome en el net income. Puede que sí, pero ¿cuántas veces Zuckerberg en las transcripts ha dicho, joder, estamos jodidos, bla, 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 y al final, pues... Sí. No, o sea, no era que no me diese cuenta, ¿vale? Esto, o sea, era que yo creía en el largo plazo de la empresa y dije, voy a aguantarlo, ¿vale? Esta caída del net income. Lo que pasa es que con el tiempo me he dado cuenta que lo más importante es, la norma número 1 es no perder dinero. Entonces, cuando ves que se va el margen de seguridad, por mucho que te guste la empresa, por mucho que te guste la acción, yo creo que hay que vender. Y con un cambio fundamental justificado. Entonces, yo digo a 300, que yo me di cuenta, dije, hostia, esto, los beneficios van a caer. No vendí porque mi estilo de inversión entonces era distinto. Era, yo voy a largo plazo, me gusta la empresa, superaré todo, tal. Pero me di cuenta que, hostia, yo sabía que las acciones iban a bajar. O sea, porque cuando se anunció, sacaron el guidance y sobre todo después del primer trimestre que ya se había publicado, se veía que iba a ir a peor. Entonces, de hecho, vendí tarde, pero aún cuando vendí a 160, bajó otro 50%, quiero decir, casi. Entonces, eso. Luego volví a comprar, porque también es eso, cuando anuncian ese control de costes, dices, vale, van a pensar un poco en los accionistas, pero es que la narrativa antes, pero no la narrativa del mercado, sino la de la propia empresa, era, no, vamos a gastar lo que haga falta para el TikTok y para el metaverso y lo que haga falta, ¿sabes? Sí, totalmente. Y bueno, al final, esos son procesos dinámicos. Cuando cambian la situación, o cambiamos nosotros o nos pegamos tortas, que aquí hemos pasado todas. Sí. Pero yo creo que la imagen ahora en Meta es muy, muy, muy distinta. Aquí recomiendo seguir a Pedro Gutiérrez y Correcto. a Es el que Emérito más sabe. Quintana. Sí. Y entre ellos dos, pues bueno, se aprende muchísimo sobre Meta y lo que es la narrativa sobre lo que realmente es. Pero lo que podemos tener es que realmente el negocio core, el de Family of Apps, sigue siendo muy bueno. Si le quitamos la inversión en el metaverso y todas esas cosas que pueden salir bien o no, yo personalmente creo que si Zuckerberg se deja tanta pasta, pues por algo será. Pero si quitamos esto, tenemos una empresa con unos ROICs superiores al 30%, con un pricing power brutal, porque sí, ahora han bajado el precio por anunciante, tal y como decías, pero es que las otras opciones son muchísimo más caras. ¿Cuánto te cuesta un anuncio de televisión? Un folleto. Exacto. O lo que sea. Es que es todo mucho más caro. Y con la segmentación que es capaz de hacer Facebook, Instagram, etcétera, pues, oye, yo creo que el pricing power ahí es brutal. Sí, Y estoy de como tú has acuerdo. comentado, todo apalancamiento operativo. O sea, es que por cada céntimo que tú subes en el precio de tus anuncios, no te aumenta nada. Prácticamente es todo margen del 100%. O sea, no te aumentan los costes. Y yo creo que el pricing power que tiene Meta es, cuanto menos, muy significativo y poco explotado. Sí. Si vamos parte por parte,
ahora Zuckerberg en el último trimestre se ve que, eso lo dijo el Wall Street Journal, que fuentes lo vieron que se puso a llorar. A saber si es verdad o no. ¿Sí o qué? Eso no Te lo lo prometo, sabía te yo. lo prometo. Pero el Bueno, último al menos trimestre, ¿cuál? ¿El Q4 o el Q3? el Q3, Ah, que ahí vale, fue donde vale. fue la torta fuerte. Claro, Pues claro, se no me ve que el tío extraña. estaba ahí muy... No, no, sí. Es que perdió 100 y pico billion, no sé, o 50, o yo también me pongo a llorar, ¿eh? Ya te digo. Pero, a ver, es un tío que realmente le mola lo que hace. O sea, es que es un Sí, tío que sí. tiene toda la pasta del mundo, podría irse ahí a una isla y vivir la vida, pero no, sigue vistiendo de marca quechua y yendo a Sí, sí. trabajar. O sea, le gusta lo que le hace. Y tenemos ahora con la monetización de WhatsApp que ha anunciado, no sabemos cuándo va a ser, ni de cuánto va a ser, pero yo creo que es una plataforma que puede ser muy tocha. Ya lo intentaron en el pasado de monetizarlo a través de como si fueran monedas. Eso es muy gordo, porque básicamente tienes los efectos red brutales. O sea, tienes más de 2.000 millones de usuarios ahí. Cualquier cosa a nivel financiero, eso vamos, es el sueño de cualquier banco. Sí, sí. Em, o podrían poner un coste que te cueste esto, o te podrían poner anuncios o lo que sea. Hasta entonces tan solo han hecho el WhatsApp Business Solo hay y que ver poca cosa más. el WeChat de Tencent Claro. para ver lo que se puede hacer ahí. Y de hecho Elon Musk tiene pensado hacer lo mismo con Twitter, pero yo creo que Zuckerberg, sin hacer tanto ruido como Musk, pretende hacer también un WeChat con WhatsApp. Yo creo. Al final es como empezó WeChat. Y Bueno, yo el creo que tema, ahí creo sí. que ahí había un tema con Apple que, o sea, en China tú puedes tener una super app, pero Apple tiene como una normativa de que no puedes instalar apps dentro de una app o algo así. No me acuerdo muy bien, pero eso era un impedimento grande. Pero Sí, bueno, algo sacarán, pero Apple controla bastante a todos estos. pero tan solo que lo hagan, por ejemplo, en India, que ahí dudo que la Claro. gran mayoría de gente vaya con iPhone, sino que va a ir con Android, casi seguro. Ahí India es donde Facebook es más popular, crece más, etcétera, etcétera. Ahí Sí, podrían sí. hacer como un test de prueba, lo vas pasando después a Europa, aunque sea tan solo para Android o lo que sea, hasta que Apple, por propia presión, se vea obligado a ceder o no. Pero bueno, el punto es que es pura opcionalidad lo que Sí, sí. pueden hacer ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Es que ni idea. La cosa está, cuando Zuckerberg compró WhatsApp por unos 16 billones, pues pagó más o menos $34 por usuario. Si lo hacemos con los 2.000 millones que tiene actualmente, ahora más, eso serían casi 70 billones actualmente. Con Messenger pretende hacer más o menos lo mismo, pero bueno, como Messenger está más integrado dentro de Facebook, yo creo que el valor es significativamente menos, además tiene la mitad de usuarios, pero bueno, le ponemos $9 por usuario, que muy conservador me parece. Es que tienes otros 9 billones. Sí. Lo descontamos al 10%, a 7 años, que más o menos va a ser lo que van a tardar en monetizarlo, a saber si tardan más o menos. Pues bueno, el valor presente serían de 40 billones. Después tenemos la Family Apps. Contando un año pésimo, como hemos visto con todo lo que has expuesto, como ha sido 2022, generaron un EBIT de 42 billones que no está nada mal teniendo en cuenta el año que es publicidad, es cíclico, pero es que estamos ahora en la parte más o menos complicada. Que si hay una recesión, pues bueno, podría bajar aún más, pero yo creo que es conservador usar ese número. Sin ir más lejos, en 2021 creo, eso me vas a corregir si me equivoco, pero eran como unos 56 billones o una cosa así. Sí, algo más. Era un... Sí, de memoria no lo sé. Por ahí, pero bueno, o sea, significativamente más. Y bueno, pues se le aplica un múltiplo de 15 veces que me parece más o menos conservador, teniendo en cuenta el histórico, el modelo de negocio, ROIC del 30%, No, el espera, pricing según lo power. que tengo aquí, Sí, 2021, Income from Operations era 46 y ahora es 29. O sea, eso no es así, pero te lo voy a comprobar, pero no, juraría que no era así. A ver, espera. Tiki, tiki, tiki. ¿Estás mirando trimestrales o anuales? anuales. Family. O sea, el reporte que acaban de sacar, Ujú. Income from Operations, es 29 para todo el 2022. No, mira, lo tengo aquí. Consolidated and Segment Results, Family of Apps.
Family of para Apps, Family of obviamente. Apps, claro, Claro, vale, claro. sí, que yo estaba Sí. viendo el global, sí, vale. No, el global no. Vale, pues No, para sí, Family sí. of Apps exclusivamente son de 42,6 billones en 2022, Sí. en 2021 fueron de 56,9. Lo que pasa es que les jode es que las pérdidas de Reality Labs pues han sido de 13,7 Claro. billones, que ahí es la parte. Y el total sí, son casi 30, 28,9, por ahí. Pero bueno, si hacemos una suma de partes, es decir, vamos pata por pata, 42 billones, un múltiplo de 15 que me parece bastante justo, 630 millones. El Reality Labs lo contamos a una valoración de menos 10 billones, teniendo en cuenta que cuando compraron Oculus, que fue en 2014, se dejaron más o menos unos 2 billones. Pero bueno, supongamos un impairment al estilo de la adquisición de Jules, en que terminas pagando mucho y teniendo nada, pero bueno, les descontamos estos 10 billones. Pues el total sería más o menos de 660 billones, le sumamos la caja y equivalente, le restamos la deuda, pues ahí llegaríamos a un valor de 640. Lo que supone que Meta a día de hoy estaría cotizando a más de un 20% de descuento de NAV. Con una empresa de estas características en que el metaverso puede llegar a ser o no ser, pero me parece que es algo muy, muy conservador. Y si contamos tan solo el Family of Apps, estaría cotizando a niveles de 2022 a un EV/EBIT de tan solo 12 veces, cuando el histórico ha sido superior a 20, vamos, desde siempre. Si se ponen a recomprar estos tíos, es que yo creo que pueden generar muchísimo valor. Además, lo de recortes de personal, lo que habéis puesto en esta diapositiva, es que me parece alucinante, sinceramente. Como muy bien has comentado, tienen más de 70.000 empleados. ¿Qué hacen? De verdad, ¿qué están haciendo? O sea, es que no lo sé. Me dices Amazon, que tiene tantos, bueno, vale, entre los ¿Tú has repartidores, visto los etcétera, vídeos etcétera. de los Sí, claro, TikToks? claro, claro. Espera, que son TikToks esos vídeos, no son Reels. A ver, es que no sé. Estas cosas es algo que yo no entiendo. O sea, pagan unos salarios desproporcionados. Exacto. Según los vídeos de TikTok, básicamente no trabajan. O sea, es que no lo entiendo. No. Y solo se van a cenar. O sea, yo creo que aquí, si Zuckerberg. Ahí está el tema. ¿Sabes qué pasa? Que, Sí, o sea, una empresa es un sitio por donde entra dinero, tiene unos gastos y queda un beneficio, ¿vale? Entonces, cuando no hay un manager enfocado en el control de costes, los gastos tienden a acercarse todo lo posible a las ventas, claro. ¿sabes? Y cuando tú descentralizas los recursos humanos de una empresa, es los incentivos de la gente. O sea, el de Sí, recursos humanos, sus incentivos es contratar. Y al final eso se transforma en una mafia donde contratan a quien les apetece, pagan un pastón y a todo el mundo que está allí ya le va bien que el status quo se mantenga. Entonces, para tú cambiar eso en una tecnológica es muy difícil. Y tiene que ser el CEO sí, el accionista principal, Mark tiene todos los derechos de voto, el que lo haga. Recursos humanos no lo va a hacer. Van a hacer lo que sí. les digan. Entonces, claro, al final, realmente, o sea, tú tienes una cultura que va en contra de los intereses de los accionistas. Sí. En cuanto a costes, por supuesto. Esa es mi opinión. Y eso es lo que no me gustó a mí. Y en Google pasa más de lo mismo. Y en Amazon no tanto, porque hay muchos que son trabajadores logísticos y tal. Pero realmente ahí tienes un problema grave, que es, mira, si tú quieres, probablemente coges Google y dices, vale, los ingenieros que llevan el buscador y las personas de ventas y tal que realmente necesitamos, y de esos 156.000 te quedas con 30.000 y funciona, ¿sabes? Entonces, pero no lo van a hacer, por lo que te digo, porque los incentivos son totalmente contrarios. Entonces van a Según. maquillarlo un poco y van a hacer recompras y tal, pero yo no espero que... O sea, si quisieran hacerlo, podría ser una locura, pero no. Yo no lo ¿Cómo era espero. eso en Twitter? Que Musk ha despedido a todo Dios, que Claro. se quedó con, ¿cuánto eran? ¿75 empleados o no sé? No me acuerdo, pero vamos. El 80% los echó, creo. Se Sí, sí, quedó pero. con los indios que tenían la visa que no, Sí, sí, podían sí, irse. sí. Pero que aún así Twitter no ha petado,
ni mucho Claro. menos. Está sacando más cosas ahora que cuando tenían no sé cuántos empleados, con lo cual que de poder se puede. Y de A ver, es funcionar, que funciona. en Google había un equipo que se dedicaban a cambiar los colores de los botones, ¿sabes? Em, Y lo que peor hacían serían los un, salarios, lo que deberían cobrar claro, para hacer eso. hacían un PowerPoint de 10 páginas y en un mes pues cambiaban el color del botón de enviar del Gmail, ¿sabes qué te quiero decir? Es que es muy fuerte. Y esto es así, esto no, yo he desistido, ¿eh? O sea, estas empresas, no esperes que vayan a hacerlo, porque también es que además al gobierno ya le interesa que Ya, estén, ¿sabes? Porque si no ya empezarán a decir que es un monopolio. O sea, aquí es el ya. problema, por eso me gustan más las small caps, Sí. donde dices, yo tengo un owner que tiene el 40% de las acciones y que se quiere forrar, ¿sabes? Hmm. Eso me gusta más a mí. Pero sí que es verdad que están a buen precio. Pero más que Pero despidos, lo que podrían hacer, por ejemplo, es en reducir salarios. Es decir, estos que se dedican a cambiar los colores de los botones, es que estoy seguro que dependiendo de dónde hayan estudiado, es que están cobrando 100.000 pavos anuales, seguramente fácil, estando en más, Estados sí. Unidos, o más, o más. Eh, El claro, sueldo medio es 300.000, si no me equivoco, ¿eh? sí, es que es una barbaridad. Pero Sí. bueno, seamos conservadores, digamos eso, 100.000 pavos al año para esta gente. Ni que a 10.000 empleados le recortes el 50% del salario, es que te estás ahorrando 500 millones cada año. Ya, O pero es sea, lo que te digo, es eso mucho. en tus sueños como accionista, Sí, pero en la realidad no va a pasar nunca, creo yo. pues bueno, supongamos que no pasa. O sea, aún así tenemos la empresa que está cotizando a un 23% de descuento de NAP. Claro, claro, claro. Y lo que sí que podríamos ver es el potencial de monetización que tiene, que eso ahí sí que no Sí, sí, tendría sí. problemas, al contrario, el gobierno estaría más encantado, me pagas más impuestos. La diferencia de lo que se está pagando por usuario en Europa respecto en Estados Unidos y Canadá es brutal. O sea, es que Sí. en Europa se está pagando 7 $50 dólares, por... 7 Sí. 7 No, pero en y Estados Unidos 50, eso quería decir, sí, correcto. son, bueno, en Estados Unidos, pero si cuentas Canadá, según la diapositiva, son de 15. Bueno, ¿Sí? eso, no, perdón, eso son las ventas. Pero bueno, que aún así la diferencia es brutal. O sea, tienes Sí, Estados sí. Unidos y Canadá que come prácticamente a Europa y a toda Asia juntos. Si los chinos empiezan a ganar pasta y, bueno, claro, China no, pero Japón y la India, todos estos países, a medida que vaya aumentando la clase media, pues imagino yo que el coste por anuncio pues también va a ir aumentando. O sea, Claro. tienen una pipeline para crecer durante décadas, aunque no crezcan en usuarios, que es brutal, brutal. Y No, yo mira, creo que eso no se sí. está contando. Lo que yo te decía es el ARPU, ¿eh? El Facebook Sí, Average vale. ARPU en US Ujú. and Canada es 58 y Es en verdad, Europa es 58. 17. Pero Y que en es resto del brutal. mundo 3, o sea, y Asia 4. Asia 4, incluye 4. India, o sea que... Pero Sí, sí, claro, sí. también son países en desarrollo, pero bueno, claro, eso es la Pero tesis mira en... Europa. O sea, es que en Claro, Europa es claro. eso, es que son 20. Bueno, Cuando también somos un país en desarrollo, media Europa también. bueno, no, no, o sea, sí, sí, tienes razón. O sea, tenemos problemas. Pero tú Sí. dirías que la diferencia es tan grande. O sea, en Alemania, por ejemplo, seguro que lo No, tienen no, ajustado lo eso mejor que tiene que pueden, ¿eh? subir. Lo que pasa es que Por eso. igual lo de Estados Unidos es bastante, pero bueno, es lo que tú dices, comparado con cualquier otra acción de marketing Hmm, como en la tele o enviar un hmm, folleto, o lo único que puede competir es Google. hmm. Pero bueno, cada vez Pero habrá más alternativas también, pero sí, sí. lo que es también muy, muy ilustrativo, es decir, vale, tenemos el ARPU, que en Estados Unidos son de 60, casi, bueno, 58, lo que has dicho. Sí. ¿Tú crees que podrían vender WhatsApp a una vez potenciales ventas? Pues yo creo que sí, más o menos. O sea, no sería raro ver que de los 2 billones de usuarios que tengan, pues digamos que lo venden por Pero 40. a quién se lo... Es que el tema es ese, que también es una empresa tan grande que nunca va a vender nada a nadie. O Haces un sea, spin-off de WhatsApp, eso se podría hacer. eso sí, eso Y lo el puedes hacer. regulador estaría encantado diciendo, bueno, ahora dejas de ser tanto un monopolio. Lo que sí que no podrían hacer, un spin-off, por ejemplo, Sí, de, sí. de Reality Labs, porque básicamente no puede sobrevivir sola. Y Claro. si te cambias el nombre de la matriz a Meta para luego que Claro, te porque el multipliquen spin-off se que nos quede ese, interesa es el de Reality Labs, más que nada. Pero sí, sí. Con pero WhatsApp, es al final, imposible si que lo hicieses un veamos. spin-off, le darías un valor, porque el mercado le asignaría un valor a todo eso. Por eso, por Sí, sí, eso. Yo estoy de creo que sería acuerdo. bastante, bastante posible ver esto. Em,
Bueno, tenemos el potencial de las ventas y tenemos que la contabilidad tampoco es muy representativa porque Meta de verdad que invierte una pasta en Research and Development. Y eso venía ya también antes de las fumadas del metaverso, o sea, eso desde Sí, siempre. sí. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, es que no lo sé, pero bueno, la Pues en cuestión... Google, los que researchan, o sea, los que investigan el color del botón, tío. Ahí está, metido. No, es Pues, broma, tiene que haber más cosas, pero. a ver, algo útil sacarán. O sea, y me da igual, pero la cosa Sí, está en sí. que a nivel contable, el Research and Development lo que hace es que te está jodiendo el income statement y eso se debería Sí, sí. meter en el CAPEX. Y después haces un activo y lo vas depreciando como tú quieras. Pero eso para mí es una inversión. Y de Sí, verdad todos los billones que han estado invirtiendo en Research and Development no valen nada. O sea, es que estamos hablando que desde 2020 han invertido casi 80 billones, sí, sí. cuando Apple, que es la mayor compañía del mundo, ha invertido tan solo 66 y Microsoft 56, con lo cual tenemos una empresa de muchísimo más pequeña que Apple y que Microsoft en que está invirtiendo más que estos tíos. Correcto. Y si quitáramos el Research and Development, que obviamente no lo vamos a ver, pero bueno, es para que sea a nivel ilustrativo. Es que Levitt, incluso estos 28 billones que habíamos hablado, estos casi 30 billones totales que hemos tenido, es que sería un 120 superior. O sea, Sí, estaríamos, sí. vamos, que se forrarían. Sí, Y sí. yo creo que ahí es donde realmente Meta puede petarlo. De hecho, disclaimer, long Meta. Sí, Eso sí. gracias a Pedro. Y bueno, si te parece, Oscar, recordemos dónde te pueden seguir, que es un deber moral, de verdad, hacerlo. En Twitter ahora tan solo publica en inglés, si no me equivoco, Oscar, eso es En todas verdad. partes, solo en Ah, inglés, pero en español me iré pasando por canales y tal, si me invitan, sin problema. pues aquí Así cuando que, quieras. sí. Pero bueno, en cualquier caso, seguidle. Y eso, que este domingo estará en Momentum, donde le vais a escuchar hablar sobre Alphabet, que va a ser también muy interesante, y más sobre Meta. Y si ahora me permites, comentamos un poquito Sí, tu sí. cartera. No sé si la quieres comentar para que la gente te conozca qué tipo de inversión tienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, etcétera, etcétera. Sí, a ver, mi estilo de inversión ha ido cambiando mucho, ¿vale? Yo empecé en el 2018 y o sea, que llevo poco tiempo invirtiendo, estoy aprendiendo realmente, ¿vale? Y cuando empecé era sobre todo empresas growth que crecían mucho. Bueno, no sabía, me daba igual la forma en que creciesen, pero sinceramente gané muchísimo. O sea, porque claro, del 2018 al 21, invertir Hmm. en empresas growth pues salió muy bien. Entonces luego supe virar a tiempo cuando las valoraciones de estas empresas veía que se iban de madre. O sea, yo siempre miraba la contabilidad y tal, pero es que hubo una expansión de múltiplos enorme Hmm. en, por ejemplo, Stonco, que es una empresa que ahora ha caído un 90%, ¿vale? Pero que crecía un montón, una empresa de Brasil, y, y hubo crecimiento más expansión de múltiplos. Y esa la pude vender arriba del todo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo invierto ahora? Lo primero que me he dado cuenta es que lo más importante es proteger el capital, en mi Hmm. opinión, porque si nunca pierdes mucho, siempre podrás seguir componiendo. Si algún día haces un blow up y lo pierdes todo, Hmm. arriesgándote demasiado, que eso también yo lo hacía, o sea, yo reconozco, me arriesgaba demasiado, tenía el 50% de la cartera en China, por ejemplo, que ahora no lo haría, y me arriesgaba demasiado. Entonces, para mí lo más importante es el margen de seguridad, la valoración, por supuesto, el precio. Cada vez le doy más importancia a el alineamiento de la directiva y que tengan un montón de acciones. Eso lo veo muy importante. Y de hecho, mi blog, mi Substack, se llama el radar de Owner Operators, que entonces yo sigo sobre todo empresas, pretendo seguir empresas que tienen un montón de acciones los fundadores. Me importa mucho el capital allocation, porque realmente es el dinero que sobra de ese negocio, qué es lo que se hace con ese dinero. Y eso a largo plazo es lo que más retornos te va a dar. Y también es importante que haya una oportunidad de reinversión a largo plazo de ese dinero. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una empresa que Water Intelligence, luego podemos hablar un poco de ella, pero tiene una oportunidad de recomprar sus propias franquicias y todavía le quedan 80 y pico franquicias por recomprar. Por lo tanto, realmente
tiene una oportunidad de M&A de unos cuantos años interesante, ¿vale? Entonces, que el negocio sea resistente y duradero, pricing power para combatir la inflación y una ventaja competitiva. Esas son las cosas en las que me centro ahora, pero como digo, yo estoy aprendiendo y va evolucionando. Y también cada vez le doy más importancia a pagar un precio bajo por las cosas. De hecho, antes yo seguía un poco la filosofía de Buffett de yo compro a un precio bajo o un precio relativamente bajo respecto al crecimiento y lo mantengo a largo plazo. Pero ahora sí que si una acción se me va muchísimo y tengo otra alternativa más barata, la voy a vender y voy a rotar la cartera. Eso antes no lo hacía y eso también me llevó a grandes caídas que podría haber evitado, ¿vale? Y si comentamos un poco la cartera, la primera posición es la única china que me queda, que esta la llevo desde 2020 cuando estaba por debajo de... O sea, cuando el Enterprise Value era negativo y pesa un 16%. Y bueno, esta acción vende terminales de pago, se conoce bastante en la comunidad, Pax Global Technology. Yo la tengo. Y sí, ya Gracias me lo al comentaste. al bueno de Gabriel. Sí, gracias al bueno Gabriel, todos entramos ahí por el bueno Gabriel. Entonces, yo entré en 2020 a 3,5 Hong Kong dólares, creo, ahora está a 7. Y bueno, el tema es que luego tuvo la redada esa del FBI, que la bajó un 50%, pero es que ahora está tirada de precio. Y la redada esa que tuvo del FBI ya se ha demostrado que no, o sea, que no era nada, porque contrataron a Palo Alto Networks, que es una firma de ciberseguridad, para que los investigase. Entonces, bueno, es una acción muy barata. Esta es como value, ¿vale? ¿Y cuál es mi problema con esta acción y con todas las chinas baratas? Pues que no recompran. O sea, al final, si tú vales 7 y tienes 3 en caja, tú podrías retirar 3/7 partes de las acciones, por decirlo de alguna forma. Y cuando valían 5, ¿pero qué pasa? Pues podrían haber retirado 3/5 partes de las acciones, pero no lo hacen, primero porque no hay cultura de hacerlo y segundo porque por ley solo les permiten el 6% de recompras al año. Entonces, lo que hacen es pagar dividendos y las acciones chinas que están tiradas tienen un dividend yield, o sea, un payout ratio muy bajo, ¿vale? Entonces, yo sinceramente con Pax, claro, está demasiado tirada de precio, no la voy a vender ni de coña, pero sí que es verdad que si se subiese mucho la vendería, pero es que tenemos los earnings que van a crecer al 20 o al 15 durante muchos años y está 7 veces beneficio y con 3 o 4 dólares en caja. O sea, y realmente es que lo están haciendo muy bien respecto a Ingénico y Verifone, que es la competencia. Sí. Sí, sí. Y básicamente eso. Entonces, Alphabet es... La Alphabet y Meta, si te parece, dejarlas para Momentum Financial. Sí. Y así vamos a Water Intelligence, que es así que de verdad que me leí tu análisis en el Substack y me pica mucho la curiosidad por esa, ¿eh? Sí, Water Intelligence, o sea, tú tienes a Patrick de Sousa, que es el CEO. Sí. Esta la descubrí por el canal de Kim Abril, que se llama Draco Global. Sí, Draco Global en YouTube. Sí. Sí. Muy interesante. La descubrí ahí y luego creo que Adrià Ribero también publicó un análisis, entonces yo la analicé. Y bueno, al final es una empresa que se dedica a reparar fugas de agua. Y el tema es una small cap muy pequeña, de 100 millones de... 111. 111 de libras. 114, perdón. Sí, 114 millones de libras, aunque su negocio está en Estados Unidos. Es un poco raro eso, pero básicamente lo interesante aquí es que el fundador tiene el 40% de las acciones, que eso a mí me interesa mucho, y significa 90 veces su salario anual. Por lo tanto, todo lo que pase en el futuro con la acción importa mucho más que lo que él vaya a ganar con su sueldo. Y ese es el tipo de cosas que a mí me gusta ver. Y es un tío que ha estado ejecutando súper bien, o sea, aumentando los beneficios por acción un 25% al año mediante M&A con recompras de sus propias franquicias. Bueno, eso si queréis entrar en mi blog, ahí lo tendréis explicado. Y mediante también crecimiento orgánico. Entonces, es un sector resiliente que se merece unos múltiplos altos y esta empresa está a 25 veces beneficios. Pero bueno, si miras el free cash flow y lo ajustas al working capital, está bastante más barata. Pero bueno, para mí es una muy buena opción. Luego está Eurofins Scientific, que esta es una empresa del sector científico, concretamente de testing. Es decir, tú
eres su cliente y les mandas una muestra, pues por ejemplo, de una muestra alimentaria. Yo soy una empresa de leche y de cada lote que fabrico de leche, pues yo le mando un envase para que ellos lo analicen. Y ellos les hacen un test para ver si tiene bacterias y tal. Entonces te lo certifican y tú ya puedes vender ese lote, ¿vale? Y pasa también con muchos tipos de test, ¿vale? Esto he puesto un ejemplo. Entonces también el CEO es Gilles Martin, es en francés, Martin Gilles o algo así, Gilles Martin, Gilles Martin, y también tiene el 40% de las acciones, de hecho es de las mejores empresas de Europa en cuanto a retornos desde que se creó. A ver, Y por no decir la mejor, ¿no la has visto esta? También tengo un no. artículo. O sea, Eurofins, si no, buscas, se creó tengo que leerla. hizo la IPO en los años 90 y esta la acabo de comprar a $64. ¡Buah! Oye, ¿eh? Casi un 40.000% desde inicio. Claro, el tema es que yo soy químico y yo conozco el sector científico y es un sector muy resistente y muy duradero. O sea, es un sector donde, por ejemplo, Meta, vale, sí, tiene su moat y tal, pero no me sorprendería que en 15 años tuviese problemas. Es cíclica, Sí, al pero final. no, aparte de que es cíclica, vale, sí, o sea, no me sorprendería que apareciese otra app que finalmente sí que consiguiese lo que pretende TikTok y la de Rocas. Es muy difícil, pero a Eurofins no, porque ellos tienen una red de laboratorios establecida. O sea, los negocios científicos como Thermo Fisher, como Eurofins, como Danaher, son negocios súper duraderos que llevan Sí. décadas y siempre habían estado muy caros. ¿Y qué pasa? Que con Eurofins concretamente, que con el COVID se forraron porque empezaron con productos relacionados con el COVID, con test y cosas así, pero ahora todas esas ventas las han perdido de golpe, y por eso la acción ha caído tanto. Si te fijas, ha caído un 40 y pico por ciento, ¿vale? Y ahora está, o sea, para mí, para la calidad de negocio que es, creo que está a Price to Free Cash Flow, no, Enterprise Value Free Cash Flow 18 o algo así, y a PER 22, y el PER tiene un montón de amortizaciones. Bueno, a mí me encanta esta. Y básicamente eso. Luego está Markel Corporation, que esta es Esta algo sí. más defensiva. Y en los 5 últimos años, bueno, es una aseguradora que además es como un mini Berkshire, le llaman, pero es una aseguradora llevada por Tom Gaynor desde hace mucho tiempo. Y el tema es que los tipos de interés que estaban bajos a las aseguradoras les jodió muchísimo, porque ellos tienen, o sea, básicamente los clientes les adelantan el dinero y ellos lo invierten en bonos y acciones. Entonces, cuando los bonos daban un 2% o un 1%, pues no ganaban casi nada con eso. Y ahora que los tipos han subido, yo creo que las aseguradoras se van a ver beneficiadas. Entonces, la que más se ve beneficiada es Fairfax, que la vemos dentro de nada. Pero básicamente eso. Ahora, con el float van a ganar más dinero y también el negocio asegurador sigue creciendo. Ahora el book value está deprimido porque les han bajado las acciones, pero yo creo que los próximos 5 años, 10, serán mucho mejores que los anteriores 5, básicamente. Luego está Fentra, que esta es una de Momentum, que básicamente, bueno, es una small cap que se ha comprado unos activos de petróleo en Angola y es mi única acción de petróleo. Y para mí es interesante porque mientras todas las empresas están recomprando acciones, están parando la producción, esta es una empresa que si sale bien la tesis del petróleo, pues se va a ver muy beneficiada, porque esta sí que busca M&A sí que tiene bastante riesgo, pero sí que busca hacer M&A para aumentar su producción, básicamente. Entonces ahora tienen un activo solamente que aún no está confirmado. En Momentum tienen un vídeo de esta empresa. Y básicamente han comprado el activo con deuda. Y ahora está como a PER 3 y tienen algo de deuda. Pero bueno, también el management es interesante, son ambiciosos. O sea, yo me centro mucho en el management, como ya ves. ¿Vale? Entonces es mi única acción de petróleo. Yo petróleo no pondría más del 10% en la cartera, personalmente. Pero sí que es verdad que la tesis del petróleo
es muy interesante, ¿vale? Te van a caer muchos palos en este canal por decir Ya lo sé, si yo que sigo, tenemos a Albert ahí full metido y muchísimos no, otros joder, más. y Albert creo que con Adriatic y con IPCO y tal va muy bien. O sea A que ver. seguro que mejor que yo el año pasado un menos 26%. Fue mi peor año desde que empecé. Bueno, lo único en Albert negativo. lleva en Adriatic, creo que comentó el 40%, Buah, lo comentó en el último podcast o una cosa sí. así, y ha pasado de 1,7 a 3 en su canal que se llama Sí. Albert Mendoza, ahí es donde comenta su cartera personal Sí. al milímetro y ahí lo pone. Yo la mía Pues no la he bueno, visto. no sé, a mí las cíclicas siempre me han dado mal rollo. Sí, Entonces, y haces bien, ¿eh? Fairfax Financial, esta es otra aseguradora, pero mucho más barata que Markel. De hecho, esta, si a mí me dijeses, bueno, la compré hace nada también, si a mí me dijeses una acción con mucho margen de seguridad, poca opción de bajada y ponle que debería subir un 50-60% en 1 o 2 años, te diría Fairfax Financial. ¿La conoces? Sí. Sí. El tema con Fairfax es que tienen el book value es básicamente 1, una vez book value. O sea, el price to book value es 1. Antes era menos, pero yo he comprado a 0,95, ahora ha subido un poco más, pero ahora está una vez book value. Y solo con lo que van a ganar con la cantidad de bonos que tienen, con los tipos de interés al 4%, y si el negocio asegurador no crece, es un earnings yield del 15%, lo que te hace subir el book value un 15%. Y Markel y Berkshire y otras empresas aseguradoras están a 1,5 veces book value. Entonces sí que es verdad que esta es de menor calidad y Prem Watsa, que es el CEO, ha hecho un montón de liadas que, bueno, o sea, este tío era, en el año 2000 era como el Canadian Warren Buffett y estaba Fairfax a 5 veces book value y luego pues dejó de crecer y se pegó un ostión y que no ha recuperado hasta ahora. Pero yo creo que ahora está en una situación que tiene mucho margen de seguridad y esta sí que es la típica que si me sube mucho la vendería, ¿vale? Luego Asos, esto es un error lamentable de mi 2022, pero que ahora se está salvando. Lleva un year to date de, no sé, a ver. Como todas las británicas, al final se la pegan. O sea, Lleva un year to date del 80%. el Reino Unido no se ha salvado nada. Bueno, el tema es que Asos, claro, también hay el problema de Shein, pero Asos es como un e-commerce de ropa barata, ¿vale? Pero no tan barata como Shein, no de tan poca calidad. O sea, en teoría ellos te dicen que tienen una mayor calidad que Shein. Y Shein es el gran competidor chino, ¿vale? Pero Asos, ¿qué es lo que ha pasado? Que o sea, yo compré Asos, la primera compra a 2.500 o así, y ahora vale, no llega a 1.000. Y el tema es que Asos está en un proceso de expansión internacional donde primero estaba en UK, luego se expandió en Europa y ahora se está expandiendo en Estados Unidos, pero Asos es una empresa que tiene un margen de beneficio súper bajo porque la ropa tiene que ser barata, es el fast fashion y todo eso. Entonces la ropa tiene que ser barata, te tiene que llegar rápido a casa y eso es un mal negocio realmente. ¿Y cuál fue el problema? Comprarlo en un periodo de inflación elevada. Claro, el petróleo sube, los costes de transporte suben y, bueno, con la crisis que hubo de los containers, que yo en la empresa donde trabajo lo hemos vivido, que un container pasó de $2.000 a 12.000 o 14.000 para llevar cosas desde China, por ejemplo. Entonces, básicamente eso. Teníamos una empresa de margen operativo bajo, 3%, que se ha ido a margen operativo negativo, -1, ¿vale? Y se ha pegado un ostión. Y también la compré a un precio que no tenía margen de seguridad. O sea, pensando más, pues un poco en los posibles retornos que en el margen de seguridad. Y eso es lo que estoy intentando evitar. Y me comí una buena bajada y ahora se está recuperando y yo creo que ahora es muy buena. No tanto como hace un tiempo a 500, porque se acaba de duplicar, pero sí que es verdad que ahora están haciendo toda una serie de cosas para reducir costes y volver a ampliar el margen de beneficio. Entonces, es una empresa que está a 0,2 veces ventas. Yo no me esperaba que bajaría tanto, sinceramente. Pero en UK se lo han cargado todo. Y esto ha bajado a 0,2 veces ventas. Y claro, solo con que te suban el margen de beneficio al 3-4%, esto va a volar. Y es en lo que están trabajando, ¿vale? El problema es que todo es esto, o sea, por ejemplo, ahora van a recortar cosas como, pues igual en Australia
te aumentan los plazos de envío y van a hacer cosas que probablemente bajen las ventas, pero va a aumentar el margen, que es lo importante. Entonces pasa de ser una empresa growth a una, por favor, no quiero quebrar, ¿sabes? Muy típica esta historia. Sí, sí. Pero esta yo creo que se va a salvar. Y de hecho tienen a un CEO español ahora. Han cambiado el CEO y todo. Claro, también una empresa que no había ¿Hay skin algún in the game. activista ahí metido? No, porque es que suena como la típica en que se mete No, ahí no. cualquier activista y termina siendo, vamos, un home run de toda regla. Que yo sepa, no hay ningún activista que yo sepa. Justo hoy, por cierto, Ryan Cohen ha empezado una Sí, lo he posición visto. en Nordstrom, más o menos Sí. una De tesis hecho, parecida, muy Asos parecida. vende en Nordstrom. Vaya. O sea, es como el Corte Inglés de Estados Unidos, más o menos, ¿no? Sí. Pues Asos vende por ahí también. Pero sí, al final, eso, pues todas las empresas que tenían un margen de beneficio bajo y la inflación les ha subido los costes, pues han pasado de valorarse a 30 veces beneficios a 0,2 veces ventas, porque beneficios ya no hay. Ahora igual está 0,4 veces ventas, pero cuando lo miré Es que hace es el poco era mundo 0. retail al final ¿eh? O sea, es Sí, la sí. parte retail en que las hostias siempre son más fuertes de lo que te esperas precisamente por esto. O sea, Claro. no he analizado Asos así en profundidad, pero la típica historia es que tú te ves el IR y sí, te dicen que sí son muy buenos, que sí son muy diferenciales, pero a ver, vamos, ¿hasta qué punto realmente tienes ventajas competitivas? Normalmente no suele No tienen ninguna. ninguna. Por No eso. tienen ninguna. Y a la mínima que se vienen mal dadas, es que todas las zurran y no es para nada raro ver quiebras, ampliaciones de capital muy dañinas, porque claro, ahora sí, están en pérdidas y están implementando programas para reducir costes. Pero, ¿y si se retrasan un poquito? A lo mejor te tienen que diluir a saco y aunque luego Claro. terminen logrando los márgenes del 3% que comentabas, tú puedes llegar a perder dinero. Por eso suelen ser Sí, sí. complicadas invertir en retail. Y no solo eso, sino los inventarios, el cash flow, Claro. porque sí, es una liada. Y de hecho es que la tesis de esta empresa era que en Estados Unidos, o sea, en UK tienen un EBIT del 8%, pero en Estados Unidos tienen un -4%, porque les salió mal la expansión ahí. Y la tesis inicial era, vale, cuando Estados Unidos pase del -3 al +8, pues el EBIT medio de la empresa subirá un montón y los beneficios subirán. Y por eso cotizaba cuando llegó a cotizar a 5.000. O sea, yo compré a 2.500, que ya había bajado un montón, un 50%. Pero básicamente es eso. Además de todo, bueno, también les echaron de Rusia, o se fueron ellos. Se fueron, Y probablemente. eso era el 20% del EBIT, ¿eh? O sea, no sé. Hostias. Sí, Guau, pero pues les que no pegó, vendían ¿eh? casi nada, pero lo que vendían ahí lo debían vender con Muy un buen rentable. margen. No sé, era una parte importante. No sé si el 20 pero qué. Es la típica que le gusta a Barry esta, ¿eh? Sí. Y Me eso, parece muy ahora buen se ha estilo. vuelto un turnaround. Ahora están rollo, pues vamos a recortar lo que podamos y a ver cómo le damos la vuelta. Y en teoría, para la segunda mitad del 2023 deberían tener EBIT positivo. Entonces, luego está Embracer Group, que el CEO es Lars, y esta empresa es súper interesante, también la lleva Gabriel, no sé si la Sí, conoces, sí, que la conozco. y es muy interesante lo que hicieron antes de la subida de tipos. Lo que hacían era arbitraje de múltiplos, es decir, yo cotizo a 30 veces EBITDA y diluyo mis acciones para comprar negocios a 5 veces EBITDA. Entonces, claro, con esta ingeniería financiera, que es lo que hizo, ¿cómo se llama? El del libro de los outsiders. No Hay sé muchos si que lo han hecho. Mark Templeton Leonard, o... Sí. Bueno, Mark casi Leonard todos. no, Mark Leonard no diluye. Perdón, es el de Instalco. Sí, ese. Bueno, pues básicamente Estos es creo que eso. hacen lo mismo. Bueno, Yo emito la típica acciones. empresa que consolida al final. O sea, te Sí, dedicas a hacer esto. yo emito Cualquier acciones a roll-up. 30 veces EBITDA y compro negocios a 5. Pero ¿qué pasa? Que ahora ellos están a 5. Entonces, o algo así, o a 7. Y entonces, claro, ya no puedes hacer eso. Y ahora se trata de que crecimiento orgánico y control de costes e intentar aflorar valor. Entonces, para mí lo interesante es eso, que Lars tiene todo su patrimonio. Lars Wingefors es el CEO. O sea, para mí esto es muy importante. Si van mal dadas,
que haya alguien ahí que tenga todo su patrimonio metido o gran parte. Para mí es muy importante. Que puede salir mal, pero normalmente, o sea, Alguien con va a perder Asos, más. claro, con Asos desapareció toda la directiva, tío. O sea, empezó a caer la acción y de repente te encuentras que se van todos y que están buscando un CEO y que no lo encuentran, ¿sabes? Eso como fatal. Ahí fue una liada. Aquí no, aquí él pues está ahí y yo creo que le va a poder dar la vuelta. Y bueno, no es que le tenga que dar la vuelta, es que de hecho, claro, como han hecho tantas adquisiciones, hay un montón de goodwill. Y si tú miras los earnings son negativos, pero el free cash flow es positivo cada trimestre. Es decir, que tampoco es que estén en una situación rollo o haga una adquisición o quiebro. No, tienen free cash flow, ¿sabes? Entonces, básicamente es eso. De Embracer, no sé si era Manu Rujano, no me acuerdo quién lo comentó, o Carlos Santiso, no me acuerdo, alguno de estos que dio algunas dudas que me parecieron muy razonables en cuanto a la compañía, es decir, que pinta bien, pero que le encontraba algunas partes, o sea, que no decía en ningún caso que a estos precios lo más probable es que sea un no-brainer, pero no me acuerdo, eran algunas críticas que parecían tener todo el sentido del mundo. Luego, Seguramente, a ver no lo has si lo oído. voy a buscar. Creo que era que compraban algunos negocios en que decías, sí, bueno, lo estás comprando a 5 veces EBITDA o lo que sea, pero esto para qué lo quieres, una cosa así. No me acuerdo, luego te lo voy a Correcto. buscar y te lo enviaré. A ver, era algo muy interesante, en mi opinión. Sí, pero lo que sí que, si te fijas, o sea, el adjusted EBIT por acción, que excluye las amortizaciones estas del goodwill, eso no ha parado de crecer. O sea, los beneficios por acción y el free cash flow por acción no han parado de crecer. Y bueno, si estos negocios que se compraron hace tiempo son realmente una mierda, lo veremos. Y por ahora parece que no. Es decir, no. ¿Sabes? Se verá en el futuro si todo lo que han comprado es malo. Pero sí que es verdad que son, claro, ¿qué te compras a 5 veces EBIT? Pues lo más. La chatarrilla. No te compras Activision, ¿sabes? Sí, por supuesto. Entonces, eso. Y Autopartner es la última, que la compré hace poco y ya está más 20% o así, es interesante esta, pero era una posición pequeña, debería haber puesto más. Pero Autopartner es de Polonia, está como a PER 8 y crece en un 20% anual y básicamente venden recambios de coches a los talleres y también a particulares, pero sobre todo a los talleres. Y bueno, las empresas de Polonia están tiradas, sí que es verdad que hay bastante inflación allí y tienen expansión internacional, o sea, están saliendo fuera de Polonia. ¿Y por qué la hice una posición pequeña? Porque si tú miras el margen de beneficio, en los últimos 2 años se ha expandido muchísimo. Y a mí me da mal rollo que eso se vuelva a contraer y que no esté realmente a PER 8, sino que esté realmente a PER 16, ¿sabes? Pero eso ¿por qué debería pasar? Pregunto, ¿eh? Todo el sector, por ejemplo, Intercars, todos han aumentado su margen de beneficio, porque con la inflación ellos subieron los precios de los productos, pero no subieron los sueldos de sus empleados. De hecho, yo me acuerdo leer el report y ver que el coste medio de un producto ha subido un 25% y el sueldo de los empleados un 2% o algo así, ¿sabes? Entonces, estas cosas tienden a converger, pero no sé si, yo creo que no va a pasar. Por eso compré, ¿eh? Quiero decir, yo la tengo, esta acción. Pero la hice una posición pequeña porque le veo ahí ese riesgo. Pero aunque baja, de hecho, ya han bajado un poco el margen de beneficio. Pero eso, o sea, al final es una industria muy competitiva donde hay varios competidores que compiten por precio. Y claro, si todos tienen unos márgenes altos, pues el que antes los baje, más cuota de mercado va a robar. Claro. Y claro, por eso lo hice una posición más pequeña. Pero es una empresa muy interesante también. Y básicamente eso. Y cash, ahora tengo 0,1, pero bueno, espero tener más en marzo. Por lo tanto, en marzo sería más alto porque va a entrar. Entonces, si vuelve a bajar el mercado, me podré aprovechar. Pero básicamente eso es la cartera ahora mismo. Y luego, bueno, tengo mi hipoteca tipo fijo, que la compré con mi novia en 2020. Y eso ¿Qué de interés? 1,65, que yo he visto muchos Me más estás bajos. vacilando. A No, pues 1,65. Esa ha sido la mejor inversión. O sea, sí, 1,65 a 30 hostia. años en Venga Barcelona. ya. Sí, Bueno, sí, sí. me cortaría un dedo por tener eso Pues ahora yo he mismo. visto 1% y he visto, locuras.
Pero yo Es en que ese momento hice mi ronda por los bancos, ¿sabes? Yo vivía en casa de mis padres y ahorraba todo, ¿sabes? Del trabajo y lo invertía. Entonces, claro, todo empezó a subir y dije, guau, pues ahora ya tengo para la entrada y tal. Claro. Y empecé a hacer la ronda de los bancos y alguno de los bancos, pues te ofrecía la Caixa, que ahí ofrecían Sí. 3 y pico, que digo, me estáis robando si los tipos son 0, ¿no? Ya. Pero el BBVA fue 1,65 y básicamente eso. Pero yo he visto gente que supo buscar bien y encontró 1% o 1,5 a 30 años. Qué bárbaro. Pero bueno, que yo estoy contento con mi 1,65. Al final, si la inflación es un 6 y tú tienes ahí un montón de dinero prestado al 1, ¿sabes? Pues Sí, te renta. te Hostia. rentas, sí. Y al final es eso, que no pagas un alquiler también. Ya. O sea que... Ya. Y Pues muy eso bien, es lo Óscar. que yo tengo. Pues si queréis saber más, de nuevo, seguid a Óscar en todos los canales, en su Substack, en su canal de YouTube y en la cuenta de Twitter. Y recordad que este domingo pues, se va con los chicos de Momentum Financial a hablar sobre Meta y sobre Alphabet. Nosotros lo dejamos por aquí hasta ahora. Óscar, un auténtico placer tenerte aquí. Espero volverte Encantado a de ver hablar contigo. cuando quieras. Esto, vamos, Muy cuando tú bien. quieras, te vienes. A ver si en la próxima está también Albert y hablamos de algún temilla. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.